comenzamos Perspectivas, otro martes más con toda la actualidad electoral y política en Jalisco a nivel nacional, y en este caso también discutiremos un tema internacional que ha sido clave en las últimas semanas. Yo soy Enrique Tucen y te saludo. Belén, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas noches también a usted que ya nos acompaña. Recuerde que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de la señal de Todos, Canal 44. Saludamos también a quienes nos siguen a través del canal 31.2 de Los Ángeles, California, quienes nos siguen también a través de nuestra página en internet, y como todos los martes estamos poniendo a su disposición nuestra cuenta oficial en Twitter, por si se quiere poner en contacto con nosotros, hacernos algún comentario, darnos alguna opinión sobre algunos de los temas que estaremos debatiendo esta noche. Lo estará viendo en su pantalla la cuenta institucional de Canal 44, @Canal 44 TV, el de una servidora Belén Zapata M y el de Enrique. Y @FTousait con doble S. Ahí los está viendo ya en su pantalla. Nos dará, por supuesto, muchísimo gusto recibir sus comentarios y opiniones. Enrique, sin mayores preámbulos, vámonos a los temas, que hay muchísimos. Vámonos a los temas, Belén, porque uno que considero fundamental es un debate que ha habido en las últimas semanas sobre, digamos, ante este escenario que se abre de una cierta crisis del sistema de los partidos. Hay que decirlo que tras el caso Ayotzinapa y tras lo que hemos vivido, por ejemplo, todos estos debates sobre el conflicto de interés de la presidencia de la República, pues se ha discutido mucho qué hacer en el siguiente proceso electoral: votar por un partido, anular el voto, abstenerse. Y yo creo que es un debate muy interesante porque plantea distintos posicionamientos ideológicos y políticos con relación al voto. Yo creo que el abstencionista, hay que definirlo así, es el que no cree en el sistema y se abstiene de participar en él. El que anula el voto, creo que cree en el sistema, pero tal vez no cree en los actores de ese sistema, que en este caso son los partidos políticos. El que lo hace consciente, hay que decirlo, ¿eh? Y el que vota por un partido político, pues es una opción que, ya sea por ideología o por persona, pues ha decidido tomar, ¿no? Así es. Y estos son, digamos, algunos de los comportamientos del electorado en algún proceso. Y antes de entrar algunas de las estadísticas que hemos preparado, Enrique, ¿hasta dónde realmente pudiera tener algún sentido en nuestro sistema electoral el que se validaran los votos nulos o los votos en blanco, que se le conoce también? Porque hasta ahora básicamente no tienen ninguna repercusión, ¿no? Sí, bueno, ahorita son votos así, nulos. Así ¿no? Es decir, votos que no valen al final ni para la distribución de escaños, ni, por ejemplo, algo que pedía el movimiento anulacionista de 2009, Exacto, para la división de recursos, ¿no? Ahí podríamos tomar distintos ejemplos. Por ejemplo, Portugal, e interesante, después de una novela que escribió Saramago, que se llama Ensayos sobre la ceguera, digamos que se empezó a regular todo este tema del voto en blanco. La novela habla de que toda una ciudad se pone de acuerdo para votar en blanco, y digamos que ningún candidato puede ganar la elección porque en términos generales no hay votación para ninguno. Entonces, bueno, hay distintos países que han ido regulando el sistema de voto nulo. Sin embargo, yo creo, Belén, y esto es más una opinión, también lo hice en el espacio que tú conduces en Radio Universidad, el noticiero. Creo que también es importante señalar que el voto, si bien de pronto ahorita está muy de moda esta idea de abstenerse, ¿no? Todos los políticos son iguales, todos hacen lo mismo. El voto ha sido el gran revolucionario de nuestro tiempo. Es decir, en los últimos 60, 70 años es muy complicado entender las transformaciones políticas del mundo sin el voto. Exacto. Es decir, han sido cambios pacíficos, cambios institucionales, y creo que no por un momento de crisis del sistema de partidos, un momento de crisis del sistema político, tiremos toda la basura, ¿no? Y creo que no digamos, valoremos el impacto que ha tenido el voto en muchísimas sociedades, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en el caso de Grecia del domingo, Así ¿no? es. Donde el voto se convierte en un transformador social, pues muy claro, ¿no? Que, por cierto, más adelante vamos a hablar de este caso interesantísimo, y además un espejo fiel de lo que está ocurriendo, no solamente en los países de Europa, en donde ya hemos visto este cansancio, este hastío de la población ante los partidos políticos, y quizá valdría la pena también retomar el tema España, ¿no? Podemos, claro. En el que de alguna manera también la sociedad organizada está haciendo frente a estos nuevos sistemas en relación a los partidos políticos. Pero antes de irnos hasta ese tema, Enrique, tenemos aquí algunos números que es interesante compartir con la audiencia. ¿Cuántos ciudadanos podrían votar en la zona metropolitana de Guadalajara? El abstencionismo, ¿no? Más bien. Y si esto efectivamente nos lleva a, pues, ¿cuál sería el nivel de abstencionismo? Estos son los últimos 3 procesos. Digamos que 2015, al que lo podemos relacionar más, es a 2009, porque es elección intermedia, exacto, donde no se elige gobernador, donde no se elige presidente de la República. Y si vemos, 2009
son los años de mayor abstención, ¿no? Casi siempre las elecciones presidenciales y la de gobernador suscitan más caudal de voto, casi siempre las intermedias disminuye la participación electoral. Sin embargo, Belén, y esto también dirigido para aquellos que hacen del abstencionismo una bandera política, estos datos son comparables con las mejores democracias del mundo, ¿eh? Sobre todo porque México es de los pocos países que no obliga a través de una sanción a votar. Es decir, en muchos países, por ejemplo, se me viene a la cabeza Argentina o Brasil, tú tienes que ir a votar, acudir a las urnas y si no te llega una multa a tu casa porque tienes que votar. En el caso de México es una obligación constitucional, un derecho, pero no tiene sanción. Eso hace que, digamos, que la gente que quiera participar, participe y la gente que no quiera participar, no participa. Es decir, tampoco estamos en niveles electorales tan bajos de participación como para creer que hay un problema sistémico de carácter, digamos, estructural, ¿no?, en nuestra democracia. Así es, y esta referencia a la que haces, la del año 2009, pues efectivamente nos podría dar una idea de cuál será el nivel de participación, de acuerdo al comportamiento que ha tenido el electorado en nuestra entidad, aun cuando hay que considerar también que hay factores actuales que no existían en 2009 sí. y que tendrán ese es el tema clave. Alguna incidencia en la elección. Por ejemplo, bueno, ya lo mencionabas, Ayotzinapa, por decir algo, ¿no? A ver, Ayotzinapa puede ser un generador de voto o puede ser digamos, un escenario que quite votos. Es difícil saberlo, ¿eh? ¿No? Claro. Incluso lo platicamos aquí con Javier Hurtado hace no mucho, que decía, pues no hay un estudio necesario que vincule inseguridad necesariamente con este tipo de temas. Lo que quiero decir es, y esto que quede claro, por ejemplo, un incentivo al voto en Jalisco puede ser el tripartidismo. Por ejemplo, que es la primera elección intermedia verdaderamente tripartidista. Sin embargo, si nos vamos también a otros casos a nivel nacional de estados tripartidistas, como por ejemplo Michoacán, Morelos o por ejemplo Veracruz, que ha llegado a ser tripartidista, vemos que no necesariamente el caudal de votos asciende. Depende de mucho, los candidatos, las propuestas, los debates. Es decir, no siempre un sistema tripartidista te genera más votación, aunque la gente sabe que por lo menos hay 3 opciones atractivas con posibilidad de ganar, por lo cual suele incentivar a salir a las urnas, ¿no? Pero bueno, es una hipótesis al final. Totalmente. Y bueno, pues veremos también la reacción y la participación de los partidos políticos ya una vez que estamos a punto de concluir el periodo de precampañas. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que muestran? ¿Y hasta dónde son capaces de convencer al electorado para salir a votar el próximo 7 de junio? ¿Y a quién le conviene que voten más y a quién le conviene que voten menos? Así es. Porque no siempre, casi siempre a los partidos que tienen más estructura les conviene que voten menos electores y a los partidos que tienen más estructura, pero menos estructura, les conviene que voten muchos más electores, ¿no? Claro, bueno, pues ahí está el tema. Si queremos llevar un poco estos números a nivel nacional, tenemos aquí, por ejemplo, que Yucatán es una de las entidades caracterizada por una participación alta, hasta un 75%, más del 75% de la gente que votó del electorado, claro. Y Tabasco con un 70%. También está la otra cara de la moneda, los estados con baja participación. Menos participación. ¿No? Michoacán, que ahí está el caso, que Michoacán estuvo en el 31%, y por ejemplo Baja California Sur y Chiapas, por ejemplo Chiapas, donde el gobernador Manuel Velasco ganó con 60 y tantos %, pero con un caudal de votos muy bajo, ¿no? Es decir, y aquí hay un estado, ya lo mencionábamos, tripartidista, Michoacán, hasta Baja California Sur también ha sido tripartidista en los últimos años. Entonces, bueno, pues no necesariamente hay un vínculo entre esos dos fenómenos, ¿no? Así es. Aquí, insistimos, a nivel nacional habrá que ver qué pasa específicamente con 2 entidades, el caso de Michoacán, el caso de Guerrero, donde ya en estas manifestaciones que han llevado a cabo los familiares de los 43 desaparecidos, llamaban incluso a no celebrar elecciones en Guerrero, en esta próxima contienda, lo cual, bueno, pues también está siendo ya analizado los pros y los contras, ¿no? De ya no celebrar. Miguel Ángel Osorio Chong dijo que habrá elecciones, y en el caso de Lorenzo Córdoba, presidente del INE, que también va a haber elecciones, ¿no? Yo creo que ahorita las condiciones en Guerrero no parecen propicias, pero faltan prácticamente 5 meses para la elección, ¿no? Se pueden generar esas condiciones. Así es. Bueno, pues le queremos preguntar también a usted que nos está viendo, ¿piensa votar en los próximos comicios? ¿Saldrá o no a hacer uso de su derecho y además de su obligación, que es la de votar? Compártanos su opinión, ya tiene usted a su disposición las redes sociales. Y vámonos hasta el viejo continente, Enrique, Grecia. Sí, porque, digamos, una elección que ponía a temblar a todos fue la de Grecia, ¿no? Sobre todo por la aparición de un actor nuevo, bueno, no nuevo en el sentido, digamos,
claro de la palabra, porque Syriza como partido político existe por lo menos desde hace 10 años, es una federación de partidos de izquierda radical. Sin embargo, es la primera vez que podía ganar y ganó las elecciones, y a través de una ley electoral le dieron 50 escaños más que le permitió prácticamente quedarse al borde de la mayoría absoluta en Grecia y a partir de ahí pactar con un partido más de derecha nacionalista, los griegos independientes, y con eso le dio la mayoría absoluta en el Parlamento griego. Sin embargo, aquí hay que apuntar dos cosas, Belén. Una, que Grecia vive una de las peores crisis económicas en el viejo continente que, bueno, pues tengamos memoria. Es decir, para que más o menos a la audiencia le quede claro, tiene como deuda nacional el 170% de su Producto Interno Bruto. En México tenemos el 40%, es decir, 4 veces más deuda que el país. Estamos hablando de una cifra altísima. Duplicó la pobreza Grecia en un periodo de 5 años. Duplicó la pobreza. Es decir, si nos vamos a los datos, Grecia ha caído prácticamente 20 años en su desarrollo. Está a niveles económicos de los 80s. La crisis y sobre todo las recetas de recorte en gastos sociales, recorte en salud, recorte en todo este tipo de cosas que han generado un descontento tal que gana este partido Syriza con Alexis Tsipras, que es un líder muy carismático griego, pero también otros partidos políticos más pequeños como por ejemplo los neonazis de Amanecer Dorado. Entraron al Parlamento con mucha fuerza, a pesar de tener a media cúpula en la cárcel, entraron al Parlamento con mucha fuerza. Estamos hablando del fracaso de una política de austeridad en Grecia que ha generado más deuda, más pobreza, más desigualdad y que ahora genera una inestabilidad política que aquí la vemos en la pantalla, donde hay muchos partidos políticos representados y donde Syriza, por ese bono de 50 escaños que te da la reforma electoral en Grecia, por cierto, hecha para evitar que Syriza llegara, pues al final le genera gobernabilidad y le genera un cambio político en Grecia, ¿no? Y sumar a estos datos que ya proporcionabas, Enrique, también pues un descenso en el ingreso per cápita de los griegos y otro dato que me parece ha sido decisivo, la tasa de desempleo altísimo que ya se vive en Grecia, 25%. En general en Europa, pero particularmente en Grecia. En el año 2005 apenas su tasa de desempleo giraba en torno al 10%. Bueno, pues en apenas unos años, el año 2003, casi 2014, esta tasa de desempleo ya superaba el 25%. Y habrá también que mencionar, Enrique, que según los análisis que se han hecho tras la victoria de Tsipras, un hombre además muy joven, 40 años, como bien lo mencionabas, carismático, el hecho de que en su campaña ha promovido esta política de no más a la austeridad que tanto ha golpeado a los griegos. Me parece que ha sido el factor clave para que los griegos se decidieran por esta opción y por ahí se desliza la posibilidad de que el ganador de las elecciones pudiera rebelarse ante los poderosos de Europa y negarse a pagar la deuda tan alta que tiene Grecia y tal vez empezar a negociar, ¿no? Ante la famosa troika, que es digamos, el representante de los acreedores en Grecia, ¿no? Yo creo que gran parte tiene que ver con lo que dices, Belén. Sin embargo, si comparas las plataformas que presentó a la elección de 2012 Syriza y ahora en 2015 matizó muchos de esos temas. Por ejemplo, ya se niega una salida del euro, a menos de digamos, escenarios demasiado impredecibles. O, por ejemplo, este tema lo cambió de no pagar la deuda, del impago a la reestructuración. Creo que también, digamos, el matizar ese discurso le permitió llegar a un electorado que sí veía de pronto con algunas sospechas el proyecto político de Syriza. Bueno, tenemos ya que hacer nuestra primera pausa. Usted no se vaya porque esto apenas inicia y hemos hecho ya este recorrido para invitar a los precandidatos de los diferentes partidos a la alcaldía de Guadalajara. Hoy toca el turno al precandidato del Partido Revolucionario Institucional por el municipio de Guadalajara, Ricardo Villanueva. Con él regresamos después de la pausa. Regresamos. Estamos de regreso en Perspectivas y ya les anunciamos que tenemos aquí en el estudio a Ricardo Villanueva, precandidato del PRI a Guadalajara, y antes de comenzar la conversación con él, vamos a escuchar algo de su trayectoria política, su semblanza. Ricardo Villanueva, precandidato único del Partido Revolucionario Institucional a la alcaldía de Guadalajara. Villanueva es conocido por su paso por la presidencia de la Federación de Estudiantes Universitarios.
Su salto a la administración pública y a la política partidista se dio en 2009, cuando el actual gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, lo invitó a encargarse de una recién creada oficina de la presidencia, una instancia inédita hasta ese momento. De ahí, Villanueva saltó al gobierno del estado para encargarse de la también nueva Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. Dejó el cargo hace un par de meses para dedicarse enteramente a la precampaña a presidente municipal de Guadalajara. Buscará ser el tercer alcalde priista que gobierna la capital de forma consecutiva. Ricardo Villanueva, gracias por estar aquí en Perspectivas. Enrique Belén, un gusto estar con ustedes y con todo su auditorio. Ricardo, y la primera pregunta obligada es, ¿por qué si eres precandidato único estás haciendo precampaña? Bueno, pues yo digo, al final, Enrique, no soy candidato automático. Yo tengo que convencer una asamblea, y una asamblea que representa a todo el priismo tapatío. Son 60,000 priistas los que están en el padrón del registro partidario. Y bueno, pues esta asamblea son 760 miembros, pero que ellos representan a sectores y organizaciones que representan a estos 60,000 priistas. Entonces, yo no soy un candidato de postulación automática. Soy candidato único de unidad, pero tengo que ser ratificado por una asamblea que tengo que convencer, y eso es lo que me permite, y además me siento obligado a convencer a todo el priismo tapatío de que me permita conducir ese gran auto que es el PRI, ¿no? Entonces, en eso ando, Enrique. ¿Qué pasaría si no fuera ratificado por el Consejo del Partido? Bueno, entiendo que legalmente el PRI podría quedarse sin candidato. En este caso, la Asamblea tiene que ratificar. O sea, yo tengo que convencer a la mayoría de la Asamblea. Hay postulaciones automáticas, que eso sería un caso diferente al que tenemos. Yo sí tengo que convencer a una Asamblea, y eso es lo que me permite hacer esta precampaña. Es un escenario poco probable, ¿no? Que el Partido Revolucionario Institucional se quedará sin candidato a lo que hasta ahora se ha considerado la joya de la corona de esta elección. Sí, a lo mejor es un escenario poco probable, pero también me parece que hay que convencer al electorado que en este caso el 22 de febrero va a elegir el candidato del PRI. Y bueno, me parece mejor este diseño que inventar un patiño para simular una elección, como lo han hecho otros o han decidido inventar un supuesto proceso interno cuando no lo hay. Digo, es lamentable que haya partidos que simulen que están en un proceso de elección interna. Me parece que eso es más deshonesto, y eso resulta menos claro que decidir si aquí hay un candidato a unidad. Estamos empujando los distintos sectores y organizaciones un proceso que tendrá que ratificarse en una asamblea, pero me parece más honesto el proceso que estamos llevando nosotros a aquellos que han inventado una supuesta elección. Pero entiendes, Ricardo Villanueva, que cuando la gente ve tus espectaculares, tus brigadas en la calle, dice, pues él no quiere convencer a los delegados ni a los consejeros, quiere convencer a la gente. Es decir, la gente cuando ya ve tu imagen en la calle, pues dice, Ricardo Villanueva ya está en campaña. Bueno, lo que pasa es que la propia ley electoral permite estas herramientas. La ley es muy clara de qué sí se puede y qué no se puede hacer. Y yo creo que, Enrique, hemos visto cómo esta nueva legislación ha generado muchas dudas, ¿no? Y los precandidatos nos hemos visto sometidos a estos cuestionamientos durante toda la precampaña, y efectivamente todo el mundo nos dice, es que eso no se debe de hacer. Bueno, hasta hoy todas las quejas las he ganado en los tribunales. Me retiraron mis spots y ya los recuperé. Nomás estuve 12 días y hasta el 30 me regresan mis spots al aire, pero ya me significó 15 días que estuve sin la posibilidad de spots, cuando la ley es muy clara y yo tenía derecho a esos spots. Y me meten una medida cautelar, yo la acepto y la acaté, lo dije claramente, no estoy de acuerdo en la resolución, la voy a pelear en tribunales, pero me parece injusto que lo que la ley perfectamente marca no me lo permitan hacer. Y bueno, a los 10 días me dio la razón el Tribunal Electoral y regresan mis spots, pero yo ya perdí 15 días que no estuve al aire. Y así ha sido el tema de los espectaculares, ¿no? Que está mal que tengas espectaculares en Zapopan. Una medida cautelar, bajo los espectaculares, y después el tribunal me da la razón. Sí podía tenerlos. Entonces, yo he hecho lo que la ley permite, Enrique. Yo creo que lo demás es una estrategia que tú vas diseñando. Bueno, la propia ley marca que todas aquellas herramientas que pueden trascender más allá de los priistas tienen que tener la leyenda propaganda dirigida a militantes y simpatizantes. O sea, la propia ley reconoce que hay herramientas de publicidad que van a llegar más allá de los que tú estás buscando, y la ley establece, en ese tipo de casos, pones la leyenda. Bueno, yo a toda mi publicidad que trasciende a los priistas, pues le pongo la leyenda. Entonces, yo creo, Enrique, que en todo caso lo que hay que cambiar es la ley. O sea, digo, si verdaderamente lo que los precandidatos en este proceso estamos haciendo va más allá de lo que se debe, de lo que se cree que es legítimo,
pues lo que hay que cambiar es la ley. Lo cierto es que yo he actuado todo conforme a derecho. Y tanto que los tribunales al día de hoy me han dado la razón en todas las quejas que he tenido que estar debatiendo públicamente. Ricardo, y a propósito de esta precampaña y de los spots que se han utilizado y los espectaculares particularmente, ¿cuánto es lo que usted ha gastado en esta precampaña hasta ahora? Y bueno, si vamos a tener el total de este gasto hacia el final de la precampaña. Sí, bueno, el tope que tenemos todos los precandidatos es de $1,050,000 pesos. Digo, no tengo exactamente el corte ahorita, el día de hoy, pero con todo gusto se los paso. Yo tengo 15 espectaculares, ¿no? Es lo que tengo y es lo que he estado utilizando. Hay quienes empezaron con 62 espectaculares y decidieron bajarlos cuando se dieron cuenta del exceso. ¿Tú siempre has tenido 15? Sí. Porque había un poco más, ¿no? Al principio. Los hemos estado cambiando de lugar y yo he estado quitando. O sea, por ejemplo, lo que sí me obligaron fue a mover todos los que tenían Zapopan, me obligaron a quitarlos y los tuve que cambiar, Enrique, ¿no? Entonces yo lo Pero que nunca sí has pasado que de 15 espectaculares. No he pasado de 15 espectaculares. Entonces yo tengo perfectamente calculado, yo hice una estrategia, yo privilegié otras herramientas y bueno, pues hemos tratado de ser muy cuidadosos de esa parte y hemos utilizado las herramientas que nos permite la ley. ¿Y ¿no? cuánto se lleva gastado hasta ahora? Bueno, no tengo el dato exacto, Belén, no me gustaría dar una imprecisión, pero bueno, estaremos entregando nuestros reportes a la autoridad electoral puntualmente con mucha precisión. Y se tienen 5 días después de que terminen las precampañas, ¿no? Sí, para entregar todos los gastos. todo el reporte, pero lo vamos a entregar minuciosamente. Ricardo ¿no? Villanueva, dicen que, digamos, tu debilidad como candidato es que pocos te conocen. Incluso supongo que de ahí viene tu publicidad de quién es Villanueva. Sí. ¿Ese problema lo sigues teniendo? ¿Lo ves como una carga de cara al proceso electoral? Bueno, yo reconozco que es la primera vez que soy candidato, ¿no? a una elección constitucional, es la primera vez que estoy aspirando a un cargo de elección popular. Y es evidente que en política lo que más te ayuda a que te conozcan son las campañas. Generalmente los políticos que han hecho campañas son los que tienen un nivel de posicionamiento más alto. Yo, reconociendo esa parte, es que mi primer parte de la publicidad fue exactamente reconocer de manera sencilla, decir quién es Ricardo Villanueva. Vengo a presentarme ante muchos electores, yo creo que muchos me conocen también, y lo que voy a tratar de hacer en estos 5 meses, Enrique, es que se me conozca con mis errores, con mis defectos, con mis virtudes. Voy a presentar la trayectoria que he tenido. Digo, ya ahorita veíamos una reseña. Efectivamente pasé por el ayuntamiento. Digo, trabajé en la Universidad de Guadalajara. Después tuve la oportunidad de estar en el ayuntamiento como jefe de la oficina de la presidencia. Eso me permitió conocer al ayuntamiento, conocer a todas las dependencias, porque un poquito lo que me tocaba era trabajar con toda la administración, con todas las secretarías del ayuntamiento. Y bueno, en los últimos 2 años se los dediqué como secretario de Planeación, Administración y Finanzas, donde creo que logramos resultados importantes. Digo, logramos tomar decisiones radicales por el estado en que encontramos las finanzas de Jalisco, con mucha deuda, con el nivel más bajo que las 3 calificadoras internacionales que evalúan las finanzas podían dar. Y en menos de 17 meses logré pasar del nivel más bajo al nivel más alto. Yo dejé los 23 créditos que tiene Jalisco, los recibí con la tasa de interés más alto que puede haber y los dejé con la tasa de interés más bajo que puede haber. Eso significó 1,742 millones de pesos de ahorro de intereses para el Estado que se van a ahorrar. Y también, bueno, otros datos como dejar a Jalisco en el primer lugar en transparencia presupuestal en todo el país, según el IMCO, que es un Instituto Mexicano para la Competitividad. Y con esos resultados es con los que me quiero presentar. Digo, no he tenido un cargo de elección popular, pero sí llevo 5 años en la función pública, donde he tenido, creo, algunos aciertos, donde he intentado dar lo mejor de mí. Y con esas cartas de presentación es con las que voy a llegar. Digo, trato de presentar también a la persona. Soy padre de 2 hijas que salen en mi primer spot, ¿no? Soy tío, fui alumno de la Universidad de Guadalajara, de las escuelas públicas. Estudié la primaria en la Urbana 129, Sara Robert, en la Técnica 4, en la Prepa 7, en la Facultad de Derecho. Tuve la posibilidad de hacer la maestría aquí en la Universidad de Guadalajara y mi doctorado en la Universidad de Salamanca. Y bueno, trato de presentar también al ser humano, que es Ricardo Villanueva. Digo, en estos momentos yo creo que donde vemos la dificultad que es la política, donde efectivamente en el mundo el sistema económico, creo que la siguiente crisis es más por el sistema económico que por el sistema político, cada día es más difícil presentarte, dedicarte a la política por ese malestar que hay en la ciudadanía.
Y yo lo que quiero es presentarme como soy. Entonces, sí parto del principio de que muchos ciudadanos de Guadalajara no me conocen, pero me van a conocer y diré cómo, ¿no? Pero, por ejemplo, Ricardo, que uno de tus contrincantes, Enrique Alfaro, haya sido alcalde de Tlajomulco, ex candidato a la gubernatura, y traiga tasas de conocimiento. Bueno, ya no sabemos cuánto, porque lamentablemente los medios dejaron de publicar encuestas hace rato, pero traía niveles entre 85 y 90%. ¿No es, digamos, una brecha muy difícil de recorrer? Sí, claro. Bueno, yo reconozco que el caso de Enrique Alfaro, pues él toda su vida ha sido político, digo, ha militado en todos los partidos políticos que hay, le faltará uno o dos por ahí. Es alguien que efectivamente toda su vida se la ha vivido de los cargos de elección popular. Yo esta es la primera oportunidad que tengo, pero bueno, yo creo que lo importante es presentarte como eres. Yo trataré lo dije desde el día de mi registro, yo no tengo nada que avergonzarme de mi pasado y nada que esconder en mi presente. Así me voy a presentar ante los tapatíos. Hay quienes viven escondiendo su pasado, ¿no? Viven tratando de crear un personaje que no son. Yo no, yo seré Ricardo Villanueva, seré un tapatío, me voy a presentar, acepto muchos defectos que puedo tener y estaré abierto a la crítica, pero también quiero defender algunas cosas que creo que he hecho bien en la función pública. Creo que como secretario de Finanzas fui responsable. Digo, no es fácil dejar una secretaría donde se administran 83,000 millones, una secretaría importante, y dejar esa comodidad para salirte a una campaña, como tú dices, complicada, difícil, que es un reto importante. Y lo hago porque me gusta la política y porque soy parte de un proyecto y porque creo que en Guadalajara hay cosas que vale la pena defender. Hay proyectos que se están construyendo, ¿no? Pero bueno, y también hay cosas que faltan por hacer, que también eso hay que decirlo. Tenemos que hacer una pausa. Sí. Invitamos a nuestra audiencia para que no se vaya. Si usted nos acaba de sintonizar, bienvenido. Regresando del corte, entraremos a una de nuestras secciones más gustadas por la audiencia, por nosotros y por nuestros invitados. Por el invitado, no sé. A ver, ¿eso cuál es? Algunos nos han dicho que les han gustado. A otros no tanto. A otros no tanto. Ahorita les digo. A otros no tanto, pero algunos sí nos han dicho que les ha gustado mucho esta sección, que es En la Mira, en donde le preguntarán a nuestro invitado algunos de sus principales opositores. Con esto, regresamos después de la pausa. Ya estamos de regreso, gracias a usted por acompañarnos. Recuerde, esto es Perspectivas y estamos transmitiendo totalmente en vivo. Entramos a nuestra sección En la Mira, donde algunos de los principales opositores al proyecto de Ricardo Villanueva le estarán preguntando. Y si le parece, Ricardo, vamos con nuestra primera pregunta. Es Hugo Luna, presidente estatal del Partido Movimiento Ciudadano. ¿Por qué no nos transparenta y nos da detalle de todos los gastos de su precampaña y nos explica de dónde vienen todos los recursos impresionantes que están usando en su promoción de imagen? Bueno, digo, con todo gusto le entregaremos al Instituto de la Autoridad Electoral el reporte minucioso de los gastos que hemos hecho en la precampaña. Y los recursos de dónde vienen, del partido, obviamente como se marca, hay una cuenta que se abrió específicamente para los gastos de precampaña. En estos casos se pueden utilizar recursos del partido o de donaciones de personas físicas, no pueden ser personas morales, hasta 100,000 pesos es lo que puede donar una persona física, y con todo gusto en su momento le entregaremos a la autoridad electoral, que es como corresponde, todos los gastos, ¿no? Yo no me he pasado, por eso no tuve que retirar mis espectaculares como lo tuvieron que hacer ellos, ¿no? Los de Movimiento Ciudadano, que sí tuvieron que bajar todos sus espectaculares, ¿no? Diciendo que los contrataron por catorcenas, cuando yo no sé quién contrata por catorcenas espectaculares, pero bueno, en su momento también nosotros les preguntaremos cómo le hicieron para tener 62 espectaculares arriba. Bueno, ellos reconocen 30 y tantos, ¿no? Sí, alrededor de reconocen la 30. mitad que esa cifra, ¿no? Bueno, 42 reconocieron, perdón, ellos. El asunto es que si tienes espectaculares de tu partido con las mismas frases que tu candidato, también cuentan para el candidato. Ah, también ese documento. Bueno, claro, si tienes un eslogan que es el mismo que tu candidato, estás haciendo alusión clara. ¿Pero no crees que hubiera sido una medida contra todas estas sospechas del gasto, Ricardo Villanueva, haber salido y así voy hasta ahorita? No, es que lo podemos hacer en cualquier momento, Enrique. Lo que pasa es que nosotros no necesitamos necesidad de cambiar nuestra estrategia y de haber bajado espectaculares porque no nos hemos pasado. Lo que se dieron cuenta ellos es que teníamos certificado ante notario todos los espectaculares y decidieron, al no pasarse la catorcena,
era imposible que justificaran el gasto de, no digo de los 62, los 42 por un mes rebasaban el tope. Cuando se dieron cuenta del exceso de publicidad que tenía Enrique Alfaro, es cuando deciden inventar que van a bajar los espectaculares, pues la verdad es que se habían rebasado el tope. Yo no, yo tengo una estrategia que está perfectamente diseñada, el gasto financiero de eso, y yo no he necesitado bajar mis espectaculares, ¿no? Los movimos cuando la autoridad electoral nos pidió moverlos, en el caso de los que estaban fuera de Guadalajara. Vamos con la siguiente pregunta, es el turno del presidente del estatal del Partido Acción Nacional, Gustavo Macías. Muy bien. Mira, los primeros obligados en cumplir la ley son los que aspiran a un cargo público. ¿Por qué, Ricardo Villanueva? Es evidente la violación a los topes de campaña y cómo justificar ese exceso de gastos y cómo tener esa calidad moral para gobernar una ciudad como Guadalajara cuando se está evidentemente violando los topes de campaña. Bueno, yo creo que es la misma respuesta, ¿no? Porque técnicamente es la misma pregunta. Sin duda, por ningún motivo hemos rebasado los topes de campaña. Lo tenemos y será muy claro el reporte que haremos. El caso de la radio, de la televisión, accedimos a la pauta que tiene el partido. Sin duda el PRI es el que tiene más pauta porque es un tema proporcional y a lo mejor también la presencia que hemos logrado tener en radio y televisión ha hecho que esta campaña tenga mucha presencia, pero también hay que aclararle a todos los que nos están viendo que toda la pauta de radio y televisión es la pauta del partido que está asignada por el INE. Todo lo demás que hemos hecho, como lo digo, el mayor gasto a veces se va en la publicidad, en espectaculares, en eso nosotros decidimos tener pocos en esa presencia y más bien fortalecer la parte de la calle, de las brigadas, porque también una de las fortalezas que tiene mi partido es el recurso humano. Tenemos una gran estructura, tenemos un gran partido y preferimos dedicar estrategias donde nos ayuden todos nuestros voluntarios que tenemos en la calle y a lo mejor esa es la presencia que se nota, pero no es un exceso de gasto, es una estructura y un partido muy solidario y muy fuerte lo que están viendo. Por ejemplo, Ricardo, una brigada como la que vemos en los semáforos, en las esquinas, ¿cuánto cuesta más o menos? Bueno, es que es un tema de calcamonías, de las banderas y de las playeras. El capital humano no cuesta nada. No, nada, y yo tengo las cartas firmadas por todos la gente, el que tú me digas que está en mi brigada, en una brigada, yo tengo su carta de trabajo voluntario. Pero están esperando algo, seguramente, Ricardo. No, bueno, o lo hacen nada más por amor a la causa. Bueno, hay muchísima gente del partido, tengo hasta mis amigos de la prepa me han estado acompañando en algunas brigadas y amigos de amigos, pero la verdad es que el partido, el PRI, es un partido con una gran estructura, Enrique. Hay muchísimos grupos y en todos los distritos que se han estado sumando a este trabajo. Hemos ido creciendo el número de brigadas gracias al apoyo de todos los priistas. Entonces, técnicamente la presencia que ustedes ven en mi precampaña está basada el gasto en las brigadas que están en la calle. Eso es lo que ha generado mucha presencia, pero ese es el recurso humano que tiene y es la gran estructura que se tiene en el partido que la hemos sabido aprovechar muy bien. ¿Y qué le han comentado estas estructuras? ¿Cuál es el termómetro que han podido palpar en la vía pública entre las personas que aceptan o no una calcomanía en sus vehículos, por ejemplo? Bueno, como todo, la política también es como el fútbol y como todo es de filias y fobias, ¿no? Siempre encontrarás quien te da una palabra de aliento y también encontrarás quien te manifieste algún rechazo, y eso es parte de la actividad diaria. Afortunadamente yo he estado visitando las estructuras del partido en los distritos, en las colonias. La verdad es que he encontrado una gran aceptación. Yo estoy muy contento de cómo me han recibido. Algo que me ha encantado es la aceptación de los niños. O sea, el spot, yo creo que al ver a mis hijas, al ver a mis sobrinos, como que ha generado mucha empatía. Con muchos niños llegan los papás y me dicen, oiga, ¿se puede tomar una foto con mi hijo? Entonces, parte de lo bonito que yo he vivido en esta precampaña es esa cercanía con los niños. He tenido como mucha aceptación de parte de los niños, mucho cariño, muestras de afecto. Y en general yo estoy muy satisfecho, verdaderamente estoy muy alegre. Todos los días tengo eventos y todos los días termino muy contagiado de muchísimas muestras de apoyo y de afecto. Vamos con la tercera y última pregunta. Vamos. Esta es del doctor Raúl Vargas, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática. Al señor Villanueva, yo creo que su paso por la Secretaría de Finanzas
no creo que podamos reconocerle logros significativos y por qué en esta aspiración para ser el primer edil de una ciudad tan importante para Guadalajara no va acreditada por una experiencia en la administración pública que soporte los eventuales programas de gobierno. ¿Cómo le piensa hacer para subsanar lo que a los ojos de muchos y desde luego del de la voz es una limitada experiencia? Bueno, si el que 3 calificadoras internacionales como Fitch, HR o Moody's nos hayan dado o elevado 14 niveles la calificación, que hayan venido los 3 directores de las agencias internacionales, que son las que evalúan las finanzas en todo el mundo, en los gobiernos de todo el mundo, que hayan venido a reconocer que el caso de Jalisco fue paradigmático, que la recuperación que tuvo Jalisco no la habían visto en ningún estado subnacional en tan poco tiempo, que las 3 calificadoras internacionales que evalúan las finanzas de Jalisco reconozcan como paradigmático lo que hicimos en la Secretaría de Finanzas, no son cartas de presentación para el presidente del PRD, pues no sé qué sean. Lo cierto es que yo nunca había visto un secretario de Finanzas que durante 2 años consecutivos no creciera el salario de ningún burócrata de nivel 14 para arriba. O sea, los sueldos de la burocracia decrecieron durante todo el tiempo que me tocó administrar la Secretaría. Subastamos 500 vehículos del parque vehicular para ahorrar mantenimientos, gasolinas, seguros. Quitamos una póliza de seguros gastos médicos privados que tenían los altos funcionarios de la administración anterior. Y hicimos un plan de austeridad que pasó de los últimos 5 años de la administración anterior con un déficit de 5,000 millones anuales. El 2013 fue el primer año superavitario que tuvo Jalisco y lo reconocen, no lo digo yo, lo dicen todas las calificadoras internacionales. Y también, si el Instituto Mexicano para la Competitividad, que es uno de los institutos más prestigiados para hablar de transparencia, nos dio el primer lugar nacional, o sea, somos el mejor estado del país en transparencia presupuestal, pues me parece que si eso no acredita un trabajo bien hecho, pues no hay que lo acredite. Pero bueno, lo cierto es que lo que no he tenido es una trayectoria, como lo dije y lo reconocí desde el principio, pues de candidaturas o de cargos políticos, pero sí, en mi trabajo como funcionario creo que, no lo digo yo, los externos que evalúan a Jalisco acreditaron como un buen trabajo lo que hicimos en finanzas. Ricardo, antes de irnos a la pausa, ¿de Sí. qué tamaño era el problema de la deuda de Jalisco? Ya nos explicó cómo más o menos lo pudo solventar, Sí. pero ¿de qué tamaño era? Y sobre todo la ciudadanía se pregunta si realmente va a haber responsables de estos niveles de endeudamiento. Sé que es algo que no le correspondió a usted como secretario de Finanzas, pero lo que quizás sí nos pueda decir, ¿cómo Jalisco llega a este nivel de endeudamiento? Bueno, la deuda, yo siempre lo he dicho, hay que distinguir 2 tipos de deuda, la de largo plazo y la de corto plazo, para que nos entiendan los televidentes un poquito, para no hablar con un lenguaje tan técnico. La de largo plazo sería como tu hipoteca. Sacas tu casa, un crédito a 30 años, esa es una deuda de largo plazo, y a lo mejor tú tienes para pagar tu hipoteca 3, 4 mil pesos al mes y vas pagando tu hipoteca. La de corto plazo sería una tarjeta de crédito, ¿no? Tú empiezas a gastar, te hace falta para la blusa, para los zapatos, entonces empiezas a usar la tarjeta y eso empiezas a gastar más de lo que tienes, empiezas a meter en la tarjeta. Esas son deudas de corto plazo. Entonces la tarjeta de crédito tienes que pagarla en el mes, en tu corte. Creo que ya nos tenemos que ir, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, pero terminamos con la ¿Sí? respuesta. Bueno, entonces Jalisco en su deuda de corto plazo tenía verdaderamente un desastre financiero. Debíamos 4,600 millones de pesos a pagar. Nosotros estamos en marzo, los tenemos que pagar en diciembre. La deuda de largo plazo era manejable. Son 23 créditos que perfectamente se pagaban. El problema fue la de corto plazo y eso es lo que hemos ido avanzando. No se ha terminado de pagar la deuda que se tenía de la administración anterior, eso hay que decirlo claramente. Hemos avanzado muchísimo, cerca del 60% de esa deuda, pero lo hemos hecho sin endeudar más al Estado. Con los puros flujos hemos ido generando los ahorros para ir pagando, por ejemplo, las infraestructuras panamericanas, lo que ha ido quedando de esa deuda, hemos ido avanzando. Entonces, recuperamos saldos con dinero fresco del 2013 y el 2014, hemos ido pagando lo que se gastaron en la administración anterior. Muy rápido. Bueno, pues vamos a regresar con el tema porque Bien. un escenario similar, en proporciones distintas y en contextos distintos, se encontrará en Guadalajara en caso de llegar a la presidencia municipal. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Regresamos a Perspectivas. ¿Y qué te parece, Belén, si antes de seguir entrevistando a Ricardo Villanueva leemos algunos de sus tweets? Comentarios, claro. Nos dice Adolfo Valdovines, ante la pregunta que hacías, Belén, de si usted va a votar, se va a abstener, dice sí, pero será nulo. Así es lo que nos comenta Adolfo Valdovines. Y Juan Carlos Reynoso nos dice, por supuesto, es un derecho que nos otorga la Constitución. Bueno. Y tenemos Humberto Hernández dice, ¿cómo es posible que sepa cuánto lleva gastado? Eso es algo con lo que vives a diario o hasta lo sueñas. Eso dice en relación a lo que señala. Lo que pasa es que hay gastos que no se pueden medir por día. O sea, lo cierto es que, hay quienes han tratado de simular que hay cosas que se pueden contratar por semana o por día, cuando no es cierto, ¿no? Hay gastos que tú tienes que hacer mensuales y que no los puedes hacer un corte al día de hoy. O sea, un espectacular lo rentas no por un día. Entonces, el corte lo entregaremos a la autoridad electoral. La diferencia es que yo no he tratado de hacer política alrededor de este tipo de temas. Yo voy a cumplir con la ley. Yo voy a entregar mi reporte financiero. Hay quienes, como se han equivocado, han tenido que estar politizando el tema de los gastos y tratando de usufructuar el decir, bueno, ya me equivoqué. Le hicieron una fiesta al no ponerle la leyenda a su calcamonía y después dijeron, vamos a hacer una pega para festejar que lo hicimos mal. Se excedieron de espectaculares y decidieron bajarlos cuando vieron el gran error que habían hecho y lo tenemos certificado ante notario todo, ¿no? Entonces, la diferencia es que nosotros no nos hemos equivocado, nosotros hemos llevado un gasto programado, hemos respetado el tope y en su momento lo vamos a presentar a la autoridad electoral, como debe ser, ¿no? ¿Por qué tenemos que andar politizando, acusando, diciendo todo en la autoridad electoral? Y nuestras quejas las vamos a presentar, pero no vamos a hacer estrategias de comunicación alrededor de los temas que son legales, punto. Mucha expectativa en torno a lo que son sus gastos de precampaña. El mismo Humberto Hernández, siguiendo con esta tónica, le pregunta, ¿sabe cuánto cuesta la renta de un espectacular? ¿No le da miedo la ola naranja que se aproxima? Dice también Humberto Hernández. No, claro que los espectaculares varían de la ubicación, los precios pueden ser variables dependiendo de la ubicación que se tiene. Haremos el reporte y pues claro que no me da miedo ninguna ola de ningún color, ¿no? Bueno, Ricardo, pasamos a una sección que llamamos en 44 segundos y donde te vamos a hacer varias preguntas y te pedimos brevedad. Si puedes responder cada una en menos de 44 segundos, te lo agradecemos. Va. La primera sería, Ricardo, si tuvieras que ponerle una calificación a la administración de Ramiro Hernández, ¿cuánto sería, del 0 al 10? Yo creo que un 9, a lo mejor, por la gestión de recursos, que me parece muy grande. Guadalajara tiene 300 millones para obra. Tan solo en el primer año Ramiro Hernández gestionó más de 1,000. Lo que pasa es que esta obra se está haciendo en el oriente y gran parte, a veces lo que pasa en esta ciudad es que lo que no sucede de Américas para acá no se valora, pero la gestión de recursos y la obra pública que ha hecho Ramiro Hernández en el oriente es muy importante. ¿Puede asegurar que no va a endeudar a Guadalajara? Claro que no, al revés. Creo que tengo la capacidad para sacar adelante un municipio que tiene un problema estructural, que cada día recibe menos recursos federales. El problema de Guadalajara es profundo, es un tema de planeación urbana. Al revés, yo no voy a ser un alcalde, no aspiro a ser un alcalde de 6,000 millones de pesos, sino al revés, aspiro a ser un alcalde que genere una gran inversión, que en el primer año pueda rebasar los 30,000 millones de inversión en la ciudad. A todos los periodistas y gente que opina, nos queda claro que eres el candidato del gobernador. ¿Por qué te niegas en decir que lo eres? No, lo que pasa es que el gobernador no puede tener candidato. Yo sí creo ser candidato y tener el apoyo de Aristóteles Sandoval. Es mi amigo, lo he reconocido, he trabajado con él los últimos 5 años, pero lo cierto es que si me considero su amigo, debo respetar que sea el gobernador, y el gobernador no puede tener candidatos. Aristóteles Sandoval sí, y espero contar con él y con su voto. ¿Hasta dónde considera que una campaña intensa o precampaña intensa como la que ha llevado hasta el momento puede generar hastío en la gente? Bueno, yo creo que la gente está hastiada desde antes de que empezara esto, ¿no? Yo creo que el malestar de la ciudadanía ya es más profundo que lo que pueda ser una precampaña. Lo cierto es que cada candidatura y cada campaña merece sus estrategias. Yo reconozco que tengo que darme a conocer y eso significa que tenga que hacer unas estrategias distintas a las de a lo mejor otro candidato, pero yo lo que creo es que antes de que esto empezara la gente ya tenía un hartazgo fuerte. Hiciste una consulta ciudadana a los tapatíos hace no mucho. ¿Qué resultados salieron? ¿Por qué no los has dado a conocer? Bueno, hay muchos resultados que ya estamos utilizando como parte de la estrategia del partido. Esa consulta se hizo para tener insumos el propio partido para salir de cara a los ciudadanos. Lo cierto es que gran parte
Enrique, de los insumos no los podemos utilizar ahorita porque no podemos hacer ninguna propuesta a los ciudadanos. Estamos limitados como precandidatos a hablar abiertamente de propuestas. En abril, sin duda, gran parte de la plataforma que presentaremos estará sustentada en esa consulta. ¿Está dispuesto a hacer pública su declaración patrimonial? Totalmente. En el momento que se guste y en el momento que se requiera. ¿Cuál fue tu mayor logro en el paso por la administración estatal? Bueno, yo creo que el ahorro que hicimos de intereses, recuperar que el Jalisco deje gastar 1.740 millones de intereses para que se puedan hacer en obras, en puestos, en programas sociales, el plan de austeridad, contener el gasto, yo creo que es el principal logro, ¿no? Ordenar las finanzas, tener el valor de hacer lo que muchos años no se había hecho, quitarle privilegios a la burocracia. En un eventual escenario de que usted llegara a gobernar el municipio de Guadalajara, ¿abriría o incluiría en su gabinete gente externa al PRI? Sí, yo creo que hay que buscar los mejores hombres. Digo, yo si algo creo es en hacer equipos eficientes. Yo fui secretario de Finanzas sin ser de preparación financiero y cómo logré dar los resultados que hicieron con equipos de trabajo eficientes, ¿no? Con gente valiosa. Y yo creo que lo que requiere ya ahorita una ciudad es buscar a los mejores hombres y mujeres para cada cargo, ¿no? ¿Qué opinas de Enrique Alfaro? Que es un personaje, mis respetos a la persona, pero creo que ya lo que representa políticamente pues es un personaje creado por la mercadotecnia, que esconde su pasado, que se avergüenza de su pasado, de haber militado en todos los partidos, ahora resulta que es ciudadano y que se ha dejado llevar por el falso discurso de incentivar el malestar, ese discurso que divide a las sociedades. Y realmente me parece que es cómoda esa postura, pues es el discurso más fácil, pero también a la vez al futuro llega una decepción, que es la que nos provocó, por ejemplo, Vicente Fox hace algunos años, ¿no? ¿Por qué aliarse con el Partido Verde Ecologista? ¿Qué cosas comparten y en cuáles admite que hay claras diferencias? Bueno, yo creo que el Partido Verde tiene una plataforma que siempre han sido como muy concretos, muy claros en sus propuestas y también muy claros en sus soluciones. Es un partido en el que ya se ha dado esta alianza en otras ocasiones, ha resultado una alianza muy rentable, una alianza que sí genera una buena simpatía y una buena aceptación de los ciudadanos. Y bueno, pues sin duda hay plataformas que se comparten, ¿no? En el caso del Partido Verde, y a mí lo que más me gusta del Partido Verde es que hace compromisos muy concretos y después dice cómo los cumple, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo con esos temas, Ricardo? Cadena perpetua, secuestradores, toda esa agenda mediática. Bueno, habría que ver cada uno. A mí me parece que sí, el caso de los secuestradores me parece que son de los delitos que más laceran, son de los delitos más cobardes que puede haber en una sociedad y me parece que son agendas concretas, por lo menos la transparencia de lanzar propuestas concretas y decir, esta es mi plataforma y tratar de cumplirla, ¿no? ¿Por qué no ha habido mayor firmeza, y al menos es la percepción que tiene la ciudadanía, en castigar la corrupción que tanto se ha achacado o atribuido a la administración anterior? Bueno, yo de menos he sido muy claro en permanentemente denunciar lo que yo encontré. Creo que lo hicimos ante las instancias legales y lo hice mediáticamente también. Siempre desde el primer día fui muy claro en denunciar cómo recibimos, la deuda que se tenía. Documentamos todo, la deuda que estaba documentada y la que no documentaron. Y yo siempre creo que he cumplido mi función desde el primer día que llegué, en de cara a los ciudadanos decir qué encontramos, ¿no? Y hemos pasado a las instancias correspondientes todos esa información de cómo recibimos, ¿no? Entonces yo creo que yo como funcionario, y durante 2 años ya, bueno, llegó el momento que me decían, oye, ya no se quejen. Bueno, es que eso es lo que encontramos, ¿no? Y yo he sido muy claro y he dado los números concretos de cómo recibimos las finanzas de Jalisco y lo hemos hecho públicamente. Pero digamos, hay, según el Contralor del Estado, 5,000 millones de pesos que nos explican en irregularidades y sin embargo no hay nadie pagando. ¿No será que de pronto llegaron el gobierno del Estado y dijeron, pues mejor nos hacemos que no vemos estos temas? Bueno, yo creo que sí ha habido sanciones. Digo, el caso del CIAPA, ¿no? De las 500 colonias que se quedaron sin agua por un desvío del CIAPA, hubo responsables y hay gente que está directamente como responsable, y también ha habido casos que se previeron, como el de López Castro, que nunca pagamos, ¿no? Y que también hay que reconocer casos que durante mucho tiempo fueron polémicos y que eran fraude a todas luces, y que, por ejemplo, yo como secretario de Finanzas me negué a pagarlo los 2 años. Recuerdo que el día que me fui me decían, oye, es que te vas porque ya lo van a pagar. Bueno, hoy demostramos que no. Digo, y durante 2 años yo estuve a punto igual de ser
pude haber hasta perdido el cargo por no pagar ese, y lo defendimos hasta el último minuto y logramos, por ejemplo, que ese tipo de casos no se pagaran. Entonces sí hemos dado también la defensa de lo que hemos podido prevenir. Bueno, Ricardo, lamentablemente el tiempo se nos agotó y nos quedaron muchísimos temas en el tintero. Nos hubiera gustado, por ejemplo, Enrique, conocer también, y lo haremos en una oportunidad posterior, el proyecto que tiene para esta dolidísima ciudad de Guadalajara, que tanto queremos, pero que a la vez tanto padecemos. Habrá ya ocasión de que nos comente cuáles son los planes y proyectos. Sí, y además cuando la ley nos permita ya hablar claramente, será en abril. A menos de que igual la Asamblea le dice que no. Sí. Ya no digo que había una posibilidad ya no de que sé, la Asamblea le dijera si no que regreso en abril es porque no funcionaron mis estrategias. Y bueno, no, digo, la verdad es que me gustó el de la mira, digo, para dar mi opinión, me preguntaron, y espero no haberme pasado los 44 segundos. Soy muy rollero porque me gusta platicar, ¿no? Entonces, muy bien, pues ya lo invitaremos a platicar en otra ocasión. Nos tenemos que ir. Gracias, Belén. Ricardo, Muchas gracias, Belén. Enrique, muchas gracias, buenas noches. Nos El vemos viernes viernes. a las 9 de la noche aquí nos vemos.